Buen día, mi nombre es José Miguel Macha Rodríguez y por medio del presente video voy a presentar tres procesos diferentes en cuanto al ciclo de vida de tres documentos de diferente calidad y de diferente tipo. Los documentos en cuestión son una tesis académica, una factura de venta y una certificación laboral que tienen características más o menos similares, pero que su función y su manipulación es de diferente. Vamos a ver el paso a paso desde la recepción o radicación hasta el registro, distribución o embalaje de estos documentos. En primera instancia, para contextualizar un poco, vamos a hablar sobre las definiciones y características de estos documentos para hacernos una idea de cómo puede ser su manejo en este ciclo de vida para cada archivo. Entonces, primero tenemos una tesis académica ampliamente conocida, la cual es un requisito de grado, que es de carácter investigativo, bien sea para programas académicos de pregrado o de posgrado, maestrías y doctorados, sobre un tema específico, un análisis de caso, un proyecto integrado, etcétera, etcétera. Esta tesis académica tiene varias características, que puede ser un soporte físico o digital, tiene una estructura fundamentada en diferentes normas, estas pueden cambiar según la norma, generalmente es lo mismo que una portada, índice, cuerpo técnico, conclusiones y referencias, pero estas características pueden ser mucho más amplias o pueden ser mucho menos. Tiene un valor permanente, lo que nos puede decir más o menos también cómo podemos organizarla, cómo podemos almacenarla. Es un archivo histórico que perdurará por muchos años tanto en los repositorios a nivel nacional como en los repositorios de la universidad. Es de tipo académico y formal y debe estar correctamente citada y referenciada. Pasando con la factura de venta, diariamente conocida, diariamente utilizada, es un documento que respalda una transacción de venta, de alquiler o de cualquier tipo de transacción entre un cliente y un proveedor o de una persona a otra. Este soporte puede ser físico o electrónico. Actualmente la gran mayoría de las personas y empresas tiene este soporte de manera electrónica por los requerimientos de la DIAN, que es la entidad encargada de la regulación de las facturas a nivel nacional. Tiene un contenido, de mismo modo, una serie de pasos y de contenidos que conllevan un número consecutivo, el NID, la descripción de los bienes y servicios, valor, fecha, entre otros ítems que cada empresa desee o quiera poner en la factura, pero digamos que ese es como el estándar. Estas facturas tienen una vigencia de 5 años aproximadamente, siempre hay que tener en cuenta que depende mucho de la empresa y del control que lleve ante las entidades, pero generalmente son 5 años, tienen un valor legal, fiscal y contable, por lo cual es ampliamente utilizada y ampliamente requerida y es obligatoria para empresas naturales o jurídicas con actividad económica. Pasando a la certificación laboral, es un documento que también se emplea muchísimo actualmente. Es un documento en el cual la empresa certifica que nosotros estuvimos o estamos trabajando para ellos. Esta certificación laboral también puede ser física o puede ser enviada digitalmente con firma digital. Tiene el contenido básico como lo es el cargo del empleador, tiene también lo que es la cédula, tiene también lo que es el salario según si así lo requiere el empleado, y de mismo modo tiene más características que le permiten que este sea un documento de valor testimonial que es ampliamente utilizado para trámites legales o para conservación según el caso. Este documento tiene un uso administrativo, legal o personal y lo cobijan dos leyes, la Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, y la Ley 594 del 2000, Normativa Archivística. Dejando de lado un poco la contextualización de cada documento, vamos a hablar de la recepción o radicación de cada documento, empezando por la tesis, donde el estudiante entrega la tesis en medio físico o digital según sea el caso, se verifica que cumpla con los requisitos de la universidad, se asigna un código de registro único y se ingresa a la base de datos de las investigaciones. Con la factura de venta se recibe o emite por correo electrónico, se verifica que tenga todos los ítems y características de la DIAN y se valida que tenga todos los campos obligatorios, se asigna a la cuenta por pagar y se le coloca sello de radicación con fecha y número consecutivo. Este es el paso básico a la hora de recibir o radicar una factura. De mismo modo, con la certificación laboral se recibe a solicitud del empleado mediante correo
mediante verbal o mediante plataforma interna o a nivel presencial, se verifica que los datos estén completos y que tenga autorización, se confirman los datos del empleado y la firma autorizada. Se clasifica como documento privado de interés público y se radica en el sistema de talento humano. Pasando con el registro de cada documento, la tesis se registra en base de datos de trabajos de la universidad o del repositorio institucional. Se vincula el nombre del autor, carrera, el semestre y el tutor que revisó. También se anexa al jurado. Como es un documento de carácter histórico-académico, se cataloga con metadatos, con autor, año, con palabras clave para su preservación permanente. En caso físico ya vamos a ver cómo vamos a guardar estas tesis. Pasando con las facturas de venta, se ingresan al sistema contable de la empresa, se asocia a una orden de compra o contrato o se anexan a una carpeta como dice el siguiente paso, proveedores, clientes, demás, con etiqueta por año y número. En cuanto a las certificaciones laborales, se recibe una solicitud del empleado por correo, la plataforma interna o presencial, se verifica que los datos estén completos y que tenga autorización y como es un documento de tipo testimonial, se guarda en el expediente del empleado que es un archivo activo y en copia digital. Este va a ser cambiado según sea el caso o según lo requiera el empleado. Pasando con el paso 3, la distribución y o embalaje para la tesis, se distribuye una copia digital a la biblioteca institucional y otra al repositorio nacional. La versión física va a la mapoteca si incluye gráficos. Y para el embalaje, empaqueto en caja de archivo libre de ácido con control de humedad para preservación a muy largo plazo. También se le asigna un código y una numeración de acuerdo a las normativas y a las características de la universidad. En cuanto a la factura de venta, la original se envía al área de contabilidad, copia digital al sistema ERP, uso sobre Manila si es física, que a día de hoy pues es un poco escaso que esto se llegue a dar, siempre y cuando pues el cliente o el proveedor en cuestión no esté obligado a facturar electrónicamente, pero pues son temas normativos. Y se guarda en un archivo horizontal por 5 años, luego se transfiere al archivo central, siempre buscando preservar el mayor tiempo posible ante alguna auditoría o alguna intervención por parte de las autoridades competentes. En cuanto a la certificación laboral, se entrega directamente al empleado una copia física y se le envía también por correo electrónico y se guarda en archivo digital en la nube con acceso restringido. Se conserva en folderama con ganchos de cajador plástico durante la vigencia del contrato. A manera de conclusión, podríamos decir que cada documento exige una especie de tratamiento específico. Las facturas tienen como prioridad validar fiscal los plazos, las certificaciones garantizan la autenticidad y acceso rápido, las tesis preservar el conocimiento académico y si se siguen las normas del Archivo General de la Nación y CONTEC aseguramos su correcta gestión. Da igual a manera general si es un documento académico, administrativo o contable, todos deben cumplir con los requisitos técnicos legales para su correcta elaboración, recepción, registro y distribución. La aplicación de normas como la Ley 594 del 2000, la CNTC y la legislación tributaria asegura que las entidades gestionen su documentación con calidad y responsabilidad. Muchas gracias por su atención.